Bienvenidos a esta edición del Ministerio del Blanco es Cristo, cumpliendo con nuestra misión, que es la de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. El Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros, para que cuando Cristo venga nos halle andando como Él anduvo. En el día de hoy voy a presentar un sermón ubicado en Romanos capítulo 13, versos del 10 al 14. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este sermón lo voy a titular Los motivos del despertar de la iglesia. Despertar de la iglesia, despierta. Cristo viene. Despierta, iglesia. Cristo viene. Aquí voy a tratar un primer motivo, que es el tiempo en que vivimos. El segundo motivo es lo cercano del fin del proceso salvador. Y el tercer motivo es lo avanzado de la noche oscura, o de la era oscura también. El cuarto motivo es lo cercano del día. Dios desea que la iglesia esté despierta para cuando Cristo venga y se encuentre con ella en el aire, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, y no que esté durmiendo el sueño de la apatía hacia las obligaciones dadas por Dios a sus hijos como ciudadanos terrenales, y en la indiferencia por las cosas eternas como ciudadanos celestiales. Por ello, el llamado al despertar de la iglesia, lo que significa una iglesia activa en obediencia a los mandatos de Dios y velando por la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia para encontrarse y para recibir al Señor en el aire. Para esto es necesario entender los motivos del despertar de la iglesia. Todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo somos participantes de estos motivos, que les reitero, es el tiempo en que vivimos, lo cercano del fin del proceso salvador, lo avanzado de la noche y lo cercano del día. Les invito pues en este pasaje de Romanos capítulo 13, versículos del 10 al 14, para entender los motivos del despertar de la iglesia. Entonces, pasando rápidamente al primer motivo, que es el tiempo en que vivimos. Es necesario conocer el tiempo en que vivimos. Estamos viviendo la dispensación de la gracia, que inicia en el día de Pentecostés y va hasta el arrebatamiento de la iglesia. El criterio por el cual las personas son puestas a prueba en esta dispensación es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de buenas nuevas sobre su muerte, sepultura y resurrección, según 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 5. La revelación continuada y acumulada de dispensaciones pasadas se combina con la revelación de esta dispensación de gracia, que es más plena, para subrayar la total pecaminosidad y el estado de perdición del hombre, y la suficiencia de la obra de Cristo completada en la historia a fin de salvar por gracia, por medio de la fe, a todos los que se acercan a Dios por medio de Cristo.
En segundo lugar, es necesario despertar del sueño en que estamos. Despertar del sueño significa salir de la apatía y del letargo espiritual, es decir, la indisposición para responder a las obligaciones dadas por Dios, especialmente las indicadas en Romanos capítulo 13, versos del 1 al 10. Y se refiere a las autoridades establecidas por Dios. De tal manera que las autoridades superiores, lo que vamos a ver ahora, porque tenemos ciertas obligaciones hacia ellas. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Todos los funcionarios de la autoridad civil. ¿Cuál es la relación de las autoridades superiores con Dios? Primero, no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el único gobernador soberano del universo. Él ha establecido 4 autoridades en la tierra: el gobierno sobre todos los ciudadanos, la iglesia sobre todos los creyentes, los padres sobre todos los hijos, los jefes sobre todos los empleados. Son establecidas por Dios. La autoridad del gobierno humano se deriva de Dios y es defendida por Él. Dios estableció el gobierno humano después del diluvio, cuando decretó: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. En Génesis 9:6. Son servidores de Dios. ¿Quiénes? Las autoridades superiores. Servidores de Dios para nuestro bien, ya que protegen nuestras vidas y propiedades. Son servidores de Dios para castigar al que hace lo malo, siendo vengador. No se trata de la ira de Dios, sino del castigo infligido por las autoridades civiles, quien no en vano lleva la espada, lo que simboliza el derecho del gobierno para infligir castigo sobre los malhechores y de forma específica la pena capital. Son también en ese sentido servidores de Dios para alabanza del que hace lo bueno. Es raro el gobierno que trata mal al ciudadano que obedece las leyes. Más bien, los gobiernos elogian a los que se portan bien. Si así lo hacemos, no tenemos por qué tener temor a la autoridad. También son servidores de Dios para recibir el pago de los tributos. Las autoridades están puestas por Dios para el mantenimiento de una sociedad estable, de modo que tienen derecho a nuestro apoyo por medio del pago de los tributos para el sustento financiero, que al fin es para nuestro propio beneficio, para vivir en una sociedad de ley y orden, con policías, cuerpos de bomberos, agua potable y otros servicios públicos. Cuando hablamos de los tributos, aquí la palabra griega se refiere de forma específica a los impuestos pagados por individuos, en particular aquellos que vivían en una nación conquistada y debían pagarlo a sus conquistadores, lo que hace más pesada el gravamen. Esa tributación combinaba impuestos al ingreso y la propiedad. En este contexto, Pablo usa el término tributo en el sentido más amplio para hablar de toda clase de cargas onerosas. El mismo Jesús enseñó de forma explícita que los impuestos debían pagarse, incluso al gobierno romano pagano, y además dio ejemplo para que sigamos sus pisadas al pagar de forma voluntaria el impuesto del templo. Ahora, ¿cuál es nuestra relación con las autoridades superiores? En primer lugar, vemos que tenemos que someternos a la autoridad. Someterse. Esta palabra griega se emplea con frecuencia para aludir a la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores. A esto hay una excepción. Un hijo de Dios no está obligado a obedecer si el gobierno le manda pecar o comprometer su lealtad para con Jesucristo. Eso está en Hechos 5:29. Quien se opone a la autoridad, es decir, desobedece a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación. Comerse la luz roja, no pagar los impuestos, etc.
vamos a tener problemas con la autoridad. Lo que no se refiere al juicio de Dios, sino al castigo del gobierno por haber transgredido la ley. También tenemos que hacer lo bueno. Cumplir con la ley nos hace merecedores del elogio de las autoridades. Además, tenemos que cumplir con lo necesario de la sujeción a la autoridad, que se refiere a que es necesario por razón del castigo, para evitar el castigo de las autoridades civiles, y también es necesario por causa de la conciencia, por un sentido de obligación a Dios y para mantener una conciencia limpia ante Dios. Después de referirse a los magistrados, Pablo se refiere a los demás oficiales. Y es aquí donde tenemos que pagar los tributos a las autoridades. Las autoridades están para cobrar los tributos. Si no pagamos, debemos someternos al castigo de ellos y una conciencia sucia para con Dios al desobedecer sus mandatos. Tendríamos esa doble causa en nuestras vidas. Después, pagar a todos los que debéis. Pagar es la traducción de una palabra griega que se refiere al pago de algo debido y no a una contribución voluntaria, como lo refuerza el término debéis. La palabra reitera que el pago de impuestos no es algo opcional, sino obligatorio. Al que tributo, impuesto por los ingresos y los inmuebles. Al que impuesto por los derechos aduaneros, por la mercancía. Al que respeto, al que honra. Dios nos demanda respeto y estima hacia todos los funcionarios públicos. Entonces ahora viene la parte de todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? En el verso 8, incluye a todos los hombres que ejercen como autoridades superiores, los magistrados, todos los demás oficiales y todos los hombres en general, conformando todos ellos al prójimo. ¿Cuál es nuestra relación con todos los hombres? No debáis, sino pagad. No debáis a nadie nada. No tenemos que deberles los tributos, impuestos, respeto, honra, sino el amaros unos a otros. El amor al prójimo, el amor al otro. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, o al menos aquella parte de la ley que enseña amor para con nuestro prójimo, que contempla los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, que forman la segunda tabla de la ley, y cualquier otro mandamiento se resume en la sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siendo que el amor no hace mal al prójimo, así el cumplimiento de la ley es el amor. Por ello, aquel que actúa amando al otro como se ama a sí mismo, está realmente cumpliendo las demandas de la segunda tabla de la ley de Moisés, es decir, de los 10 mandamientos. Todo esto tenemos que hacerlo en nuestras vidas para ver ese primer motivo. Vamos a ver ahora el segundo motivo, que es lo cercano del fin del proceso salvador. Eso es cercano. En primer lugar, es necesario entender el fin del proceso salvador. En griego y en hebreo, salvación lleva implícita la idea de liberación, seguridad, perseverancia, sanidad y de ser seres completos. Salvación es la gran palabra global del Evangelio, palabra que reúne en sí todas las acciones y los procesos salvadores, tales como justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación, glorificación y conversión. La salvación es una experiencia de orden espiritual, mediante la cual una persona que estaba condenada por su pecado queda ahora libertada por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo.
Tenemos Juan 3:3 y Romanos 8:1. La salvación tiene 3 tiempos. Primero, y en el primer tiempo, el cristiano fue salvado de la culpa y del castigo del pecado. Ya eso aquí lo hemos analizado en estos programas. Y está seguro. Segundo tiempo, el cristiano está siendo salvado del hábito y del dominio del pecado. Tercero, en el regreso del Señor, el cristiano será salvado de todas las debilidades del cuerpo que son resultado del pecado y son maldición de Dios sobre el mundo pecador, y será transformado conforme a Cristo. Y eso es lo que estamos trabajando en nuestras vidas, constantemente en nuestras vidas. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Indica como cercano el día decisivo del arrebatamiento de la iglesia, motivando a los discípulos a una actitud de expectante alerta, pero sin referencia alguna a la proximidad ni distancias cronológicas de dicho evento, el arrebatamiento de la iglesia, el cual puede ocurrir en cualquier momento. Eso se llama la doctrina de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. El proceso salvador va desde cuando creímos hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia de la tierra. Para ese momento el Hijo de Dios participará del tercer tiempo de la salvación, es decir, será conforme a la semejanza misma de Cristo. A esto cualquiera pudiera preguntar: ¿no hemos alcanzado la salvación cuando creímos? La respuesta es que el plan salvador de Cristo abarca 3 momentos: un principio, un progreso y una terminación. Al principio, cuando el cristiano fue salvado de la culpa y del castigo del pecado; el progreso, en que el cristiano está siendo salvado del hábito y del dominio del pecado; y la terminación, en el arrebatamiento, cuando el cristiano será salvado de todas las debilidades del cuerpo y será conformado a Cristo. Entonces, esa parte de lo cercano del tiempo del proceso salvador. Ahora, es necesario ocuparnos de nuestra salvación. La salvación tiene, como les dije, un principio, un progreso y una terminación. Aquí en Filipenses 2:14 se refiere al progreso, donde el cristiano está siendo salvado, es decir, liberado del hábito y del dominio del pecado. Estamos llamados a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El verbo griego que se traduce ocupaos significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo, lo que implica que el cristiano tiene la responsabilidad de obedecer a Dios, mostrando una vida que vence al hábito del pecado, para lo cual Dios pone en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo esto se ha de hacer con temor y temblor, es decir, reverencia, poner a Dios en primer lugar y sumisión a Dios. Amado hermano, en esto te he presentado acá la primera parte de este sermón titulado Los motivos del despertar de la iglesia. Te invito a que despertemos, porque justamente esta es la misión del Blanco es Cristo: despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter, como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, @Ministerio del Blanco es Cristo, le des me gusta y le des a la campanita para que te lleguen estos mensajes, y también te invito a que puedas escuchar la segunda parte de este sermón, cuyo tema es los motivos del despertar de la iglesia. Dios te bendiga.